de la entrevista, que no solamente quede en la entrevista, sino ver cómo este programa de Iniciativa Republicana puede contribuir, ¿no es verdad?, a poder que se vaya implementando en las familias, en las personas, este tipo de medicina. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestra plataforma Agencia de Noticias Lima y a los amigos de Iniciativa Republicana. Doctor, su saludo para iniciar nuestra conversación. Buenas. Bien, buenas tardes. A través de ustedes y llegando a todos los que siguen esta importante iniciativa periodística, especialmente Iniciativa Republicana, al amigo Alipio Maderos, que tuvo la amabilidad de invitarme para compartir con ustedes algunos conocimientos relacionados a la medicina complementaria, la medicina integrativa, la medicina tradicional. ¿Qué opina de esto la OMS? La llamada también medicina alternativa. Sobre todo esto vamos a conversar, los diálogos de saberes, etcétera, relacionados a la salud. Bien, doctor, como hemos dicho en la introducción, nuestra salud está francamente, no hay una atención como debería ser. ¿Qué es la medicina alternativa, ¿no? Se señala de que esta medicina difiere de alguna manera con la medicina convencional, ¿no? Agrupa a la medicina tradicional, complementaria e integral. La Organización Mundial de la Salud, al parecer ya la OMS, ha considerado este tipo de medicina y señala que debería irse implementando poco a poco. ¿Cómo nos explicaría esto, doctor? Sí, la Organización Mundial de la Salud agrupa esto bajo el concepto de medicina tradicional complementaria e integrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo define de manera muy breve estos términos? Medicina tradicional son los sistemas codificados o no codificados, con raíces culturales, históricas, distintas de la biomedicina. La biomedicina es la medicina convencional, ¿no? O llamada medicina occidental, la medicina que está establecida en prácticamente todos los países. La medicina complementaria son prácticas que no forman parte de esta medicina, pero que contribuyen, apoyan para mejorar el sistema de salud, mejorar la salud de las personas. Luego, la medicina integrativa sería como un norte impulsado, entendido por la OMS para lograr sus objetivos estratégicos, sus objetivos a mediano alcance, a corto alcance. Se trata de combinar todos los saberes de las medicinas, la medicina convencional, la medicina complementaria, las medicinas tradicionales, con el fin de ofrecer todo lo que el conocimiento hasta el momento tiene para mejorar la salud. Pero hay otro término, el término de medicina alternativa. Entonces, aceptado en unos medios, no aceptado en otros, ¿no? Sobre todo la parte técnica, la parte convencional, no puede ser alternativa. Pero eso es algo dinámico. Si lo tomamos y lo evaluamos como algo estático, entonces ponemos conceptos sobre la mesa y medicina alternativa es que resulta que en determinado momento y para determinado paciente, en un determinado estado de su salud, ¿cuál de ellas es la mejor? Podemos poner un ejemplo. Tenemos un paciente, por ejemplo, con una infección importante en los pulmones, una neumonía, de repente incluso intranosocomial, con gérmenes muy resistentes a muchos antibióticos. Entonces, lógicamente, la fitoterapia, la medicina tradicional, la acupuntura, no van a poder solucionar ese caso. Sí, la medicina convencional. Tenemos otro ejemplo. Paciente, por ejemplo, con un problema, colesterol, triglicéridos muy elevados. Cumple con todo lo que le dice la nutricionista, hace sus estilos de vida saludables y sin embargo estos siguen elevados. Y el paciente tiene una comorbilidad de un ACV anterior, por ejemplo, o varios. Entonces está con un factor de riesgo muy importante. En ese sentido, ¿qué tenemos? Bueno, en la seguridad social, por ejemplo, tenemos atorvastatina de 10 miligramos, atorvastatina de 20 miligramos. Muchas veces a estos pacientes se les dice, toma esto de por vida.
tengan o no colesterol triglicérido elevados, pero si los tienen con mayor razón. Pero tenemos nosotros el Campuri. Si comparamos el efecto en el tiempo en que solucionan el problema, el Campuri y atorvastatina de 20 miligramos, el Campuri se lo lleva pero lejos, sin efectos adversos en corto tiempo. Entonces ahí la medicina tradicional pasa a ser la alternativa para ese paciente. Por eso la medicina alternativa tiene un concepto que se mueve dentro de lo dinámico, no es estático. En un momento puede ser la medicina complementaria, puede ser la medicina tradicional china, no, puede ser la alternativa. Tenemos, por ejemplo, el zumbido de oídos, que últimamente se ve mucho en personas ya de 24, 30, 35 años, zumbido de oídos, que antes se veía de 70 para arriba, post pandemia ha aumentado. Entonces, le va a la especialidad, en la especialidad le toman todas las pruebas correspondientes, en una tomografía incluso puede estar ahí, audiometría, nada, todo está bien. Pasa al neurólogo, de repente es un problema mayor, más interno dentro del cerebro, igual también, con las pruebas correspondientes, las evidencias, ¿no? Todo está bien. Y el paciente termina con un medicamento para la microcirculación y otros medicamentos que son vitaminas. Y el zumbido también. En cambio, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, que es otra, que forma parte de la medicina convencional y que es una medicina tradicional también en el Oriente, se entiende esto como una deficiencia de la energía de riñón, o también puede ser una deficiencia de la energía de hígado. Subimos esa energía y en la primera consulta el paciente empieza a mejorar. ¿Y por qué no mejoraba con la medicina convencional? Es que los colegas son muy capaces, lógicamente, en su campo, por algo son especialistas. Solo que en pregrado ni en ningún momento nos han enseñado algo tan sencillo, que empezamos a resolverlo y en 3 o 4 sesiones se acabó el problema. Ahí entonces resulta también esa una alternativa. Esa ya pasa a ser una medicina alternativa frente a las otras. Entonces es un término dinámico. Claro, ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué papel juega la medicina integrativa en este nuevo enfoque de salud que usted está señalando, centrado exclusivamente en la persona? ¿Qué papel jugaría esta medicina? Porque yo entiendo, doctor, disculpe, No, claro. de que los médicos convencionales, por así decir, tratan no de curarnos, sino de mantenernos enfermos precisamente para seguir consumiendo las medicinas que obviamente benefician pues a los grandes oligopolios de la venta de medicinas. Entonces, ¿qué papel juega esta medicina integrativa, como usted señala, doctor, ¿no es cierto?, en un enfoque de salud centrado en la persona, en el ser humano? Bien, con respecto a eso, algo previo. Los médicos hacemos un juramento hipocrático, claro, firmamos un código de ética y lo cumplimos así. Hay excepciones, raras excepciones, que de repente se dejan absorber por la parte comercial. Muy pocas excepciones. Pero este enfoque del paciente se ha ido segmentando cada vez, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, un paciente donde un otorrino y le dice, pero sabe, doctor, estoy muy tenso, últimamente casi ni puedo dormir. ¿Sabes qué? Eso lo vas a ver con él. Te paso ahora al psiquiatra, ¿no? O vas por psicología primero, ¿no? Como si ingresara a la consulta una oreja o un conducto auditivo interno, externo, etcétera, y nada más. Y lo demás, que se quedó afuera. Entonces, ese es el tipo de medicina que nos enseñan. Sin embargo, hay maestros que nos hablan, como el doctor Carlos Alberto Seguín, de la Facultad de Medicina, no ya fallecido el doctor, un gran maestro, nos hablaba justamente de tratar al paciente de manera integral, antes de términos como medicina alternativa, complementaria, todavía eso no se discutía, pero ya no se estaba hablando de eso, ¿no? Sin embargo, la forma de enseñarnos y luego los indicadores y todo, y justamente una de las luchas de salud en estos días es contra esos indicadores, ¿no? Que bueno, aprovecho de manera muy breve. ¿Cuáles son? 12 minutos por paciente.
Nivel 4, ya estamos en Almenara, estamos en Zagual, estamos en Rebagliati, 15 minutos por paciente. Luego, por cada 4 pacientes, un examen auxiliar. Luego, 1.8 medicamentos por consulta. Pero si deseas, puedes pedir más. Luego vienen los 3 meses si es CAS, peor todavía si es locador, como le dicen ahora, a los tercerizados, ¿no? Colegas jóvenes. Está volando en indicadores, carta de agradecimiento y lo están despidiendo. Entonces, todas esas camisas de fuerza hacen que se trastoque el trabajo en la salud. Pero hay forma de resistir y de salir de todas maneras adelante. Bueno, ya sobre la pregunta, ¿no? La medicina integrativa promueve una visión holística, una atención holística. ¿Qué significa ese término, doctor? Ahorita le decimos, ¿no? Es de reconocer en el paciente un ser complejo, desde la parte física, emocional, espiritual y social. O sea, no solamente en su conjunto, verlo en su totalidad. Por eso muchas veces, ¿no?, cuando hablan muy despectivamente de los maestros curanderos, ¿no?, yo les digo, mira, ese maestro es más médico que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llega, observa todo, el entorno, en qué relación está con el APU de allá, la laguna hasta dónde está, ve también qué pasa en su casa y empieza a curar a la persona, al entorno, a sus animales, a todo lo que le va a generar el problema de salud a esa persona. Nosotros nos vamos solamente a la propia persona en el mejor de los casos, ¿no? Pero la parte holística significa físicamente qué tiene el paciente, emocionalmente cómo está, porque hay problemas emocionales que pueden dar problemas físicos, como problemas físicos afectan la esfera emocional, la parte espiritual, qué creencias tiene el paciente, qué puntos de vista, qué religiones tiene. Volviendo al maestro Carlos Alberto Seguín, nos decía, usted tiene que tener cultura, tiene que saber, ¿no?, los criterios de Mahoma, tiene que saber un bagaje de religiones, porque va a ser un arma muy importante en la recuperación de salud, hablarle en los propios términos al paciente. ¿Crea usted o no crea usted en eso?, ¿no? Y luego la esfera social, socialmente cómo está, ¿no? Todo eso tiene que ver, es una cosa integrativa, la parte holística, que no solamente está en el aire, como a veces comercialmente es un criterio holístico, no, pero cuando hablamos de la parte social, estamos hablando de la parte económico-social. Claro, claro. ¿Usted cree, doctor, que este tipo de práctica, este tipo de medicina esté ganando popularidad en las comunidades con acceso limitado a la medicina convencional? ¿Cree que está cobrando fuerza este tipo de tratamiento? Bueno, habría que analizarlo un poco casi históricamente, ¿no? Llegaron los que dicen que nos descubrieron, los que resulta que antes no existíamos y ellos nos han descubierto. Nuestros incas no tenían médicos. Lógicamente que tenían, y grandes médicos, ¿no? O sea, estos tipos de médicos que no te curan, estos médicos, los médicos de nuestros incas, pues, con hierba se curaban. Claro, mire, ahora, un poco aclarando el tema, ¿no? Los médicos utilizamos las herramientas con las que nos hacen trabajar. Ahora, si estamos prácticamente con una camisa de fuerza, que esa camisa de fuerza es la industria farmacéutica internacional. Así es. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Piroxicam, de repente uno recuerda ese medicamento. Es un AINES, un antiinflamatorio, perfecto. Pero resulta que se tomaba una sola vez al día. Con eso se reducían las posibilidades de daño a nivel de la mucosa gástrica. Ya no tenía patente, ya había pasado el tiempo de la patente, se puso tan barato y que dejaron de producirlo, porque ya no era negocio. Claro. Mejor siguen produciendo los otros, pero en eso los médicos no participamos, no participamos en la industria internacional farmacéutica. Nosotros trabajamos, y justamente por eso es que estamos en las calles. Si nosotros hiciéramos eso de que, bueno, enférmate, y bueno, hacerle un simulacro de atención con esos 12 minutos, no estaríamos, o de repente estaríamos trabajando a full en estos días para tener las palmaditas en el hombro, las promociones y cargos de confianza. No,
Justamente por eso estamos en las calles, demostrando todo lo contrario y que sentimos lo que sienten nuestros pacientes, ¿no? 4 pruebas de laboratorio, 10 pruebas de laboratorio, 4 tienen reactivo y las otras no, en algo presupuestado. Y si nos preguntan, nos dicen, para el próximo año haga sus requerimientos en su servicio. Se lo mandamos en noviembre. Si ya está presupuestado, ¿por qué desde antes de medio año ya faltaba? Así pasa con las plantas medicinales, así pasa con medicamentos. Bien, entonces a la pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen fuerza? Primero porque nunca pudieron sacársela al pueblo, ¿no? La persiguieron incluso, la ridiculizaron, ¿no? Estamos hablando de las primeras etapas de la República, qué sé yo, y antes de la República, luego con la invasión y todo esto. Entonces, pero no, actualmente persiste, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen todavía, por qué están presentes, ¿no? Porque ofrecen soluciones asequibles, culturalmente son aceptadas, son centradas en el bienestar de la persona, no en lo que dice aquí el compañero, ¿no? Centradas en el negocio, que eso lo maneja la industria farmacéutica, ¿no? Claro. O zonas rurales, ¿no? ¿Y están dónde? Justamente donde no llega la medicamento. Si los medicamentos no están llegando en Lima, imagínense en provincia. Así es. ¿No? Donde no llega entonces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ustedes recordarán la época de la pandemia, ¿no? Bueno, estábamos todos encerrados y de repente un grupo de la selva se entera, ¿no?, de que el colegio médico tenía un comité de medicina tradicional, alternativa, complementaria. Y por lo de tradicional, tocaron la puerta y pidieron apoyo. ¿Para qué pidieron apoyo? Para completar de pagar unos motocar que les permitía llegar más lejos. Gente joven, gente que por su comunidad iba a ver qué hacía con respecto al COVID. Y les llegó los medicamentos, les llegaba las vacunas, no les llegaba nada. Entonces ellos empezaron con sus ancianos, con sus curanderos, a ver qué cosas hacían su comunidad, sus ancestros cuando tenían enfermedades virales. Y con eso combatieron la época del COVID. Veamos las estadísticas. Índice de mortandad por COVID en las ciudades y donde ellos estuvieron, similares. Entonces, y esto demuestra otra cosa también, que en la medicina solo el pueblo salva al pueblo. Me estoy refiriendo al Comando Matico. Ellos nos tocaron la puerta y de repente me ven. Les prometo, voy a estar con ustedes y con otros colegas más ahí en su comunidad, atendiendo con lo que tenemos, con lo que sabemos, en mi caso la acupuntura, y lógicamente de manera gratuita, ¿no? Doctor, hay prejuicios, creo, con esta forma de medicina, ¿no? Obviamente la industria farmacéutica no va a permitir que esta medicina, este tipo de medicina empiece a emerger. ¿Qué tipo de prejuicio hay al respecto, doctor? Uno de ellos es de que no son científicas. Que vienen a competir, no con la medicina convencional. Bueno, de que no son científicas habría que tomarlo con pinzas debido a que los estudios, los esquemas de estudio para validar están hechos a la medida de los fármacos. El doble ciego y todas esas cosas, ¿no?, están hechos a la medida de los fármacos. Son evaluaciones cuantitativas, no cualitativas. Entonces, por ejemplo, evalúan. ¿Y dónde está? ¿Están cumpliendo con este esquema? No. Entonces, ese estudio no tiene valor porque no cumple con los estándares, en fin, ¿no? Pero ¿por qué no se van a la aceptación de la comunidad? ¿Qué dice la comunidad? ¿Lo acepta? ¿Qué informa la comunidad? Si le hizo bien, no le hizo bien, ¿no? Y toda la cantidad de siglos que tiene de respaldo ese procedimiento, ese tipo de tratamiento, ¿no? De que compiten, bueno, nadie se entra a competir, al menos de la gente del pueblo, de los médicos que estamos integrados con el pueblo, no entramos a competir, que venga lo mejor para el paciente. Lo que queremos es sacar al paciente, sacarlo adelante, sanarlo, recuperarle la salud, ¿no? Claro. Con cualquiera de los medios que se tenga, ¿no? ¿Alguna evidencia, doctor,
de los beneficios de integrar esas terapias complementarias en la salud pública? ¿Hay evidencias concretas que se puedan manifestar, doctor? En líneas generales, vamos a hablarlo esto en dos campos. Uno, acupuntura, fitoterapia, homeopatía, terapia neural, esencias florales. Bien, nosotros entramos ahora, que nos es fácil, a Internet. En Internet cualquier persona pone cualquier criterio, respetable posiblemente, compartible, compartamos o no lo compartamos, qué evidencia tendrá, etcétera. Pero entramos dentro de Google a Google Académico. Se va a abrir otra ventana muy similar, ¿no? Y ahí sí se va a encontrar resultado de investigaciones científicas de revistas internacionales. Podemos poner, por ejemplo, eficacia de la acupuntura en el dolor lumbar, eficacia de la fitoterapia o tratamientos de fitoterapia o su eficacia, por ejemplo, en este caso fitoterapia podríamos poner, por ejemplo, eficacia de la uña de gato para el dolor del hombro, una tendinitis del hombro. Entonces, ponemos y van a salir artículos científicos que lo respaldan, otros que dicen que no es tan efectivo, otros dicen que sí, etc. Eso es una parte, ¿no? Y luego, otra parte ya muy concreta es la evidencia de que en el salud, medicina complementaria tiene 27 años ya desde que se inició y ha atendido más de 1 millón de pacientes, mejorando su sistema de salud. Y por otro lado, existen las encuestas de satisfacción del usuario. ¿Qué servicio en salud? Y si me están escuchando algunos, viendo algunas autoridades de salud o algunos compañeros de trabajo, etcétera, ¿qué servicio de salud tiene la más alta calificación en satisfacción del usuario? Medicina complementaria. Entonces, eso evidencia, ¿no? En esas encuestas de satisfacción del usuario se pone, le hizo bien, se sintió mejor, ¿no? Y eso es lo que valida, ¿no? La medicina complementaria. Sobre eso nos hacen una pregunta acá. Este tipo de medicina, doctor, ¿es reconocida, está reconocida y respaldada por el MINSA, Ministerio de Salud? Y de ser así, ¿en qué especialidades y tratamientos se aplica? ¿Por qué no hay consultorios de medicina alternativa en los hospitales nacionales? Bien, en la seguridad social sí. En la seguridad social está en el 80 o 70% de establecimientos y existen 3 niveles. Las unidades de medicina complementaria, compuestas básicamente por un médico, una enfermera, un psicólogo. Los centros de atención de medicina complementaria, ya por más profesionales, los terapistas, más psicólogos, más médicos, más enfermeras, tienen su químico farmacéutico específico que hace las preparaciones correspondientes, ¿bien? Y las unidades de cuidados paliativos, ¿no? Que ya están trabajando junto con las personas que se les ya tienen diagnóstico reservado, ¿no? O una enfermedad no curable al momento. Eso en el salud. En el Ministerio de Salud tenemos en María Auxiliadora, tenemos en San José, pero son como brotes espontáneos. No hay una política definida para implementar esto entonces. Por el momento no. Por el claro, momento no se tiene una política definida, sí. Doctor, y esto tiene que ver mucho por el tipo de profesional que debe tener en el sector salud. ¿Qué desafíos enfrentan los profesionales al incorporar estas prácticas en su quehacer diario, doctor? Bueno, habrían desafíos a nivel estructural, a nivel epistemológico, a nivel cultural, a nivel académico. Por ejemplo, hay una fragmentación institucional, como bien decía la pregunta, ¿no? O a lo que observaba la persona que preguntó, ¿no? En los enfoques en niveles distintos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene el CENSI. ¿Y el CENSI de qué se ocupa? De la salud intercultural. Pero va más allá, no, está todavía en ese nivel. El seguro tiene salud
y se ocupa de la medicina complementaria. Pero interviene en la parte de interculturalidad directamente no. Bien, ¿qué hablar, por ejemplo, de los hospitales de Fuerzas Armadas, policiales, etcétera, que, bueno, no tienen esto, ¿no? Luego, en cuanto a la formación académica, solo un 34% de facultades de medicina incluyen sus asignaturas conocimientos sobre medicina tradicional, complementaria e integrativa. Entonces esto genera una limitada comprensión y una resistencia, ¿no? Es como si tuviéramos un equipo, lo estamos perfeccionando, ¿qué le puedo decir? En 100 metros planos, ¿no? Y ya después le hablamos que también hay carrera de fondo o que también con... Entonces como que va a haber... Si le va muy bien en una disciplina, entonces la otra la puede mirar de repente con preocupación, ¿no? En fin. Luego también sí existe una escasa evidencia científica, porque como les decía, los esquemas de validación están hechos y ajustados a los medicamentos, a la parte farmacológica. Pero de todas maneras, aún así, se necesita fondos para impulsar y sacar adelante una investigación. Porque si la queremos hacer a nivel preclínico y luego clínico, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, por ejemplo, con animales. Tienen que intervenir los biólogos, tienen que intervenir los médicos veterinarios, todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Las temperaturas que tienen que estar adecuadas a lo que estamos investigando, ¿no? Si vamos a hacerle algunos injertos, si vamos a poner células madre, etcétera, y cómo está reaccionando, todo eso genera costos, genera fondos, necesita fondos, y esos no hay, ¿no? ¿Y quiénes son los que más fondos dan para las investigaciones en este campo? Los laboratorios. Y lógicamente cuando representan un proyecto de estos dicen, no está en la línea de investigación de la institución, ¿no? Entonces el Estado debería intervenir en esto, doctor. Lógicamente, ¿no? Entonces hay que hacer un pedido que el Estado, ojalá pues en esta campaña que se viene, doctor, yo creo que hay que señalar con fuerza, ¿no? Y evidenciando, porque yo creo que hay muchos logros que esta medicina integrativa ha logrado en los servicios de salud. ¿Puede señalar algunos logros concretos, doctor? Sí, antes que eso, por ejemplo, también reforzando lo que usted plantea, ¿no? Hay la falta de una política nacional sólida Así es. Con respecto a la medicina tradicional, alternativa y complementaria, ¿no? Están ahorita como de iniciativas, como decía, unos focos, unos brotes por ahí como en algunos hospitales, ¿no? Con respecto a lo que me está preguntando, con respecto a la medicina integrativa, la humanización, me dice... Sí, ¿cómo ha contribuido la medicina integrativa a la humanización de los servicios de salud? Ah, perfecto. Como comentábamos al principio, ¿no? Con el reconocimiento del paciente como un ser integral. Esa visión holística, el término bastante conocido por ahí, pero eso que significa en esencia eso, ver al paciente, ver a la persona como un ser integral. También promoviendo su autocuidado, ¿no? Y eso tiene la siguiente connotación. Antes, en la relación médico-paciente, el que entendía que estaba en el nivel protagónico era el médico, ¿no? Era el protagónico, porque ¿qué voy a explicar? ¿Qué le voy a decir si con tantos años de estudio, ¿no? Yo he entendido esto. Simplemente le digo, ¿sabes? Haces esto, y lo haces. Ahora ya no. Eso, menos mal, ya está saliendo. Ahora el protagonista es el paciente. Y eso es lógico, hasta científico. Claro. Los cambios se producen por los factores internos de cualquier contradicción, de cualquier paciente, de cualquier persona, de cualquier proceso, de cualquier fenómeno, ¿no? Lo externo condiciona, puede acelerar, puede retardar. ¿Y dónde se encuentra el médico? Es un factor externo, un factor condicionante. Es un ente o una persona que va a ayudar a que el paciente salga adelante. El que sale adelante es el paciente, ¿no? Entonces, de esa manera,
también entiende que él tiene que salir adelante, se empodera, cumple con el tratamiento y entiende también, y entendemos todos junto con el paciente, que cualquier enfermedad lo va a hacer mejor, Claro. lo va a fortalecer, va a aprender de su enfermedad, va a ser otra persona. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Recordando nuevamente al maestro, ¿no?, de San Marcos, el doctor Seguín, nos decía, la función del médico no solamente es sanar, no solamente es medicar, tiene que ennoblecer a su paciente, fortalecer a su paciente, hacerlo mejor a su paciente en cada consulta que venga, ¿no? Antes de terminar, Bien. doctor, hay unas preguntas, pero quisiera que me responda a esto. Dígame. ¿Cómo imagina, cómo percibe usted el futuro de la medicina integrativa en el Perú y en América Latina? ¿Cómo ve? ¿Usted cree que tenemos posibilidades de implementar como una política de Estado este tipo de medicina? Sí, o sea, porque la historia nunca va a ir para atrás, Claro. la historia va por ciclos. Y Claro. entonces, pero que cada vez que se repite el ciclo en un nivel superior de evolución, ¿no? Bueno, entonces se está reconociendo, cada vez hay más la tecnología, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, ¿y por qué una aguja que le ponen en este lugar y le hace efecto en este otro lugar? Como le decía a los alumnos, ¿no? Porque tengo la satisfacción de enseñar en un diplomado con profesor invitado solamente, ¿no?, en el diplomado de Medicina y Terapias Alternativas. Le decía, el año 2022, estamos de estreno del Premio Nobel, porque Allen Aspect, en una tesis de 1958, planteaba de que si dos moléculas se entrelazan y hacemos un cambio en una de ellas, pueden estar a micras o al otro lado del mundo, volvemos a hacer el cambio y de manera instantánea se produce en la otra. Y nosotros tenemos todas nuestras moléculas entrelazadas. Y nuestros ancestros, bien, los antiguos, ya vieron cuál con cuál. Y está escrito. Bien, ¿no? Claro. Eso. Ahora, una cosita muy breve. Sí, vamos a poder poner adelante todos los conocimientos de la medicina tradicional, los conocimientos de la medicina complementaria, todos ellos los vamos a poder poner adelante, pero esto va a significar un cambio muy importante, radical en la política de salud. Así es. Un cambio de constitución. ¿Por qué? ¿Qué dice en la Constitución de la Salud? Que es un servicio. Así la es. palabra servicio es bonita, pero no es un servicio, es un derecho. El servicio se paga. Así es. Y lo hemos visto en la pandemia, ¿cuánto costó? Ahí hay que hacer algunos cambios, doctor. Mira, para ir terminando, hay algunas preguntas. Siendo una medicina ancestral, ¿por qué tenemos tan pocos especialistas? ¿Qué pasa con el apoyo del Estado? Eso ya lo explicó usted, ¿no? El Estado recién va a ir asumiendo esta responsabilidad. Otra pregunta, ¿por qué no se promueve la difusión de plantas medicinales? ¿Existe escasez de estas plantas en el sector salud, doctor Talavera? Ese es uno. Y agregado a eso, como decía al inicio, ¿por qué no se considera el cannabis medicinal? Tiene beneficios. Y la harina de coca, que es antiinflamatoria y analgésica, energizante además. Sobre las plantas medicinales, doctor, tiene que ver, ¿no? Porque no hay difusión, pero también tendría que ver con este tipo de medicinas que estamos señalando, doctor. Claro, o sea, es la medicina natural. Claro. Y ahí viene la medicina tradicional. Parten todos de la medicina natural, que es la madre de todas las medicinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, los jardines botánicos del Instituto Nacional de Salud, en Amazonas, en Madre de Dios, en Moquegua, en Cajamarca, que permitieron el conocimiento y la preservación de 600 especies de plantas medicinales. 600, el Perú no tiene para envidiarle a nadie, ¿no? Y esto fomenta su uso responsable y además a través de un diálogo intercultural, ¿no? Entonces, eso son algunas cosas. Por otro lado, a nivel ya académico, a nivel de las universidades, antes de la pandemia, el Consejo de Facultad y el Rectorado aceptaron la especialidad, en San Marcos estamos hablando, la especialidad de medicina complementaria. Vino la pandemia, se quedó ahí en el tintero y el año 2026 ya vamos a tener la maestría
hasta ahorita hizo un diplomado, la maestría de medicina complementaria, y el año 2027, a muy tardar, y si no el 26, tenemos ya la especialidad, la residencia de medicina complementaria. Como cuando el que quiere ser neurocirujano, el que quiere ser pediatra, hace su segunda especialidad. Eso vamos a tener de medicina complementaria, ¿no? Con el apoyo de siempre de nuestro pueblo. Porque hubo un momento, una cosa muy muy breve también, en que casi borran del mapa medicina complementaria de salud, ¿no? Y fueron ellos, los pacientes, sacaron adelante su asociación de pacientes de medicina complementaria y lograron que no se les quite su derecho a elegir. Claro, doctor, como entenderá, el tiempo no es un tirano, pero yo quisiera comprometerlo en dos cositas. Una, hay que exigir, hacer una fuerza, o empoderar de que debemos de exigir al Estado peruano de que la medicina no sea, que se considere como un derecho, no como un servicio, porque ahí es donde entran pues todos estos grandes monopolios, como usted señalaba. Si es un servicio hay que pagar. Una, yo creo que hay que asumir ese compromiso, y otro, tenemos nuestro grupal Iniciativa Republicana, este programa Agencia de Noticias Lima, comprometerlos e ir desarrollando estos conceptos, doctor. Usted díganos, mire, sería bueno desarrollar algunas acciones de implementar la medicina tradicional para algunos males, ¿no? Usted señalaba, por ejemplo, de que se puede tratar de los triglicéridos, el colesterol, la glucosa, diabetes, hipertensión. Entonces, yo le quisiera comprometerlos, que nos digan, mira, para este colesterol, por ejemplo, esto deberíamos implementar como medicina tradicional. A ver, evalúelo, doctor, pero acá estamos nosotros a su disposición de poder trabajarlo y desarrollar, porque como usted decía, si no nos empoderamos, no vamos a poder desarrollar esto. Yo quisiera agradecer, doctor, por esta conversación, que en verdad muy enriquecedora. Queda claro que la medicina integrativa no es como se dice, una intención o una moda, es una oportunidad, creo que, para transformar nuestro sistema de salud, que ya lo estamos repitiendo, ¿no? Es una desgracia en este país. Doctor, yo le agradezco de verdad, lo comprometo en esas dos cosas. Hay que seguir dialogando y construyendo puentes entre saberes, y creo que usted es un elemento importante para ello, doctor. Yo le agradezco sus palabras de despedida, doctor, y con el compromiso de seguir trabajando conjuntamente. Sí, gracias. Por supuesto que acepto el compromiso. No soy yo solamente, somos varios médicos, muchos ya, que estamos avisorando todo esto, y seguramente lo vamos a sacar adelante con el apoyo y con la inspiración, porque cada vez que estamos con un paciente, para nosotros es una realización personal y es una realización profesional. Gracias a ellos estamos bien de salud. ¿Cuántos cánceres se nos estarán yendo por la satisfacción que cada día tenemos de servirlos a todos ustedes? Doctor, su teléfono para alguna consulta que pudieran hacerle, porque muchos amigos me han llamado. ¿Cómo me puedo comunicar con el doctor? ¿Algún teléfono que tenga? Bueno, sí, el 999 87 ya 14 38. Listo. El teléfono del doctor Jesús Talavera. Cualquier consulta ahí, hay consultorios, incluso creo que en Comas hay un consultorio. Sería bueno visitarlo, doctor, para que nos ayude. Pero una cosita, sí, diga. Contestamos algunos teléfonos desconocidos, un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto. Entramos por WhatsApp y díganle que han recepcionado esta conversación y los criterios del doctor a través de Iniciativa Republicana. Yo creo que con eso es suficiente para que pueda ser atendido. Doctor, muchas gracias. Estamos de todas maneras volviéndonos a ver, ¿ya? Muy agradecido. Gracias a ustedes. Con los amigos de Iniciativa Republicana regresamos con nuestro siguiente invitado. Doctor, listo. Gracias.